Es el segundo Living Lab del Instituto Gino Germani y la Universidad de Buenos Aires. Primera conferencia en proceso ya de intercambios, ¿no? Antes tuvimos al coordinador de INCASI, a Pedro López Roldán, y a la coordinadora Sandra Facchilli en la primera presentación. ¿Se acuerdan? En el mes de diciembre, si no recuerdo mal. Y bueno, hoy tenemos, ¿no?, la grata presencia de nuestro primer investigador, que ahora lo voy a presentar. En un contexto, no puedo dejar pasar el contexto en el cual estamos realizando desde la Universidad de Buenos Aires, desde una de las más importantes universidades públicas de la Argentina, un proceso de recorte presupuestario jamás conocido en el marco de la existencia de la universidad pública en el país, ¿no? Esto lo digo sobre todo a todos los colegas que están mirando y observando esta reunión desde no solo América Latina, sino también en Europa. Este recorte lleva a niveles de poner en crisis y poner en peligro el funcionamiento de la propia universidad pública y entre ellas nuestra universidad. Nuestro retraso de hoy se debe prácticamente y exclusivamente a esa situación. No les vamos a contar los pormenores, pero ese es el motivo central en el cual estamos empezando 15 minutos más tarde de lo que habíamos programado. Bueno, en ese marco, ¿no?, de restricciones, tenemos entonces nuestra primera charla, donde nuestro invitado es Ettore Recci, quien nos va a presentar el mundo móvil, el mundo inmóvil, análisis de las desigualdades mundiales en el Global Mobility Project. Ettore Recci, para los que no lo conocen, cuento un poquito, es profesor de Sociología en Sciences Po de París y profesor, ¿no?, del Centro de Política Migratoria, ¿no?, en Florencia, y del Instituto de Convergencias Migratorias o de Convergencias de Migraciones en París. Él ha escrito innumerables trabajos, artículos, voy a destacar algunos, ¿no? Por ejemplo, su libro sobre la transnacionalización social en el Continental, escrito en el año 2019, proyectos nacionales e internacionales sobre la libre circulación en Europa, el transnacionalismo, la migración, el impacto del COVID en la vida social y la movilidad. Ha recibido en el año 2020, esto es interesante porque en general los sociólogos, sociólogas no suele ocurrir eso, y recibió en el año 2020 de la Asociación Norteamericana de Sociología el premio al mejor artículo internacional en la sección global y transnacional, ¿no? Bueno, entonces hoy tenemos a nuestro especial invitado, integrante obviamente de INCASI y el investigador principal de Sciences Po en este proyecto. Vamos a tener los comentarios, después las voy a presentar, de Carolina Mera, la doctora Carolina Mera y la doctora Anaí González, ¿no?, que van a hacer comentarios a la presentación de Ettore, así que damos inicio. 35 40 minutos. Largamos. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Me gusta que haya una atmósfera de seminario, aunque es un seminario transnacional, lo que me gusta aún más. Había un presentador de la televisión italiana de hace 50 años que empezaba su transmisión diciendo: cari amici vicini e lontani, queridos amigos cercanos y lejanos. Y me parece que es muy apropiada esta situación del Living Lab a través Teams. Estoy muy contento de estar aquí, de poder intercambiar, de poder presentar más bien un programa de investigación de largo plazo que tengo desde hace 6 años, que se llama Global Mobilities Project, que tiene un interés, creo, espero, transversal, no solo para estudiantes de migraciones, sino de mundialización y de desigualdades. Y hoy intentaré de subrayar la dimensión de desigualdad que hace parte de ese programa de investigación. Pues podéis interrumpirme cuando queréis, aquí o a distancia, y lo siento mucho por mi castellano rudimentar, no sé tampoco cómo se dice,
pero eso lo demuestra bien, lo pobre que está mi español. A ver si lo manejo. Ese es un poco el plan de mi presentación. Voy a dar rápidamente en 3 diapositivas un poco el marco teórico de lo que hago. Y luego voy a presentar no uno, sino 4 estudios diferentes, porque ese es un programa que es un poco un conjunto de estudios que gravitan alrededor de la idea del mundo de la movilidad mundial. 2 estudios que se enfocan en las prácticas de movilidad transnacional, un estudio macro y un estudio micro, y luego 2 estudios que se enfocan sobre los derechos de movilidad, y de nuevo un estudio macro y un estudio un poco micro, bueno, es entre macro y micro. Y luego concluimos y dejaré espacio a todos los comentarios. Estoy muy agradecido que hayan 2 comentaristas de nivel. Bueno, ese es el contexto, el punto de arranque de mi reflexión. Ese es un gráfico que ha sido realizado por un ingeniero del medio ambiente francés, Aurélien Bigot, y que enseña algo que nosotros los sociólogos no, más bien los geógrafos o otros investigadores tienen claro. O sea que cómo el mundo ha cambiado en los últimos 50, 70 años y una dimensión fundamental de este cambio social ha sido la relación de los hombres y las mujeres al espacio físico. Ese gráfico muestra cuántos kilómetros por día mediamente percorría el francés mediano. Y como eran 5 kilómetros o entre 4 y 5 kilómetros, veo una cara conocida entrando y eso me hace mucha ilusión. El francés medio, desde el año 1800 hasta 1920, la fin de la Primera Guerra Mundial, percorría entre 4 y 5 kilómetros por día. Claro, es un promedio. Luego las cosas cambian un poquito entre los años 20 y 40, con la primera introducción de los carros y un poco del tren, pero la gran revolución de la movilidad empieza después de la Segunda Guerra Mundial y se ve como en el espacio de 50 años se pasa a 50 kilómetros por día medianos. Y eso es en consecuencia de la expansión del mercado automóvil y del avión. Pero esto es un promedio, e insisto en esto. Lo que nos importa aquí son las diferencias entre gente. Y esa es una dimensión de las desigualdades en la cual tendemos, los que estudiamos la certificación social, tenemos a olvidar. Cómo hay, ese es mi argumento, cómo hay the haves and the have-nots, lo que tiene y lo que no tiene, hay lo que se mueve y lo que no se mueve, los movers and the stayers. La capacidad de moverse, lo que quiero llamar también la motilidad, utilizando también un término de capability to move. Capability es un término de Amartya Sen, que define las capacidades humanas y que son al origen de las diferencias y las desigualdades sociales. Esa capacidad hace que alguna gente tenga más oportunidades o menos oportunidades en la vida. Entonces, la gran cuestión es who moves usted, quién se queda y quién se mueve. Y para contestar a esta pregunta, creo que una buena manera es de distinguir entre las diferencias entre países y la diferencia dentro de los países. Y eso exige análisis macro y análisis microsocial. Y en este marco desarrollaré mi charla. Bueno, unas palabras rápidas sobre ese proyecto. Es un proyecto que lancé en mi afiliación secundaria, que es el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en Italia, con 2 compañeros que quiero nombrar: Emanuel Deutschmann, que fue postdoc allí, ahora es profesor en la Universidad de Flensburg, en Alemania,
y Lorenzo Gabrielli, que era miembro del CONICET italiano, el CNR, y ahora trabaja por la Comisión Europea. Emanuel es un sociólogo, Lorenzo es un informático, y ya verás que la experiencia del informático no es casual. Ese proyecto ahora se está juntando con otro proyecto que acaba de arrancar, que se llama Orders and Borders of Global Capitalism. MIGMOS es el acrónimo. Es un proyecto creado por mi antiguo compañero y coautor Adrian Favell de la Universidad de Cork en Irlanda ahora. Y ese proyecto es un proyecto global donde está la UBA. Y Ana Paula Pechazadeh es la directora de este proyecto en la UBA y está alrededor de esa mesa y me alegro. Es la primera vez que nos vemos de verdad, pero nos hemos visto mucho por Zoom. Así que es una emoción más por su presencia. Y la idea del proyecto es de conectar en el mismo centro y también poner en línea bases de datos sobre diferentes aspectos de la movilidad global y hacer esos datos accesibles libremente para más análisis. Bueno, voy a presentaros, como os he dicho, 4 distintos subproyectos que hacen parte de este programa de investigación. El primer proyecto es un proyecto que empezó cuando empecemos con el Global Mobilities Project, o sea, crear una base de datos que ya existe, que se llama Global Transnational Mobility Dataset, que une diferentes fuentes de datos y estima la cantidad de pasajeros que van desde cada país del mundo a otro país del mundo. Hemos creado unas matrices de 196 países que envían y reciben pasajeros y prácticamente calculamos los nombres de pasajes de fronteras. Eso es la verdadera estimación, es esta. Y para los años 2011-2016, y esta base de datos ya está integrada, por ejemplo, en una base de datos en línea de la Comisión Europea, como sistema de estimación, como una de las fuentes de estimación de las movilidades y migraciones globales. Si queréis, os puedo contar más sobre la dimensión metodológica, porque ha sido bastante complejo crear esta base de datos, pero ahí está. El primer resultado es que dentro de esos 6 años que hemos investigado, hemos visto un crecimiento tremendo de la movilidad transnacional global, desde 2,3 miles de millones de viajes transnacionales en 2011 a casi 3 miles de millones en 2016. Un crecimiento del 5% anuo, que es brutal, se lo puede comparar al crecimiento de la población mundial, que ya es fuerte, es 0,5 por año. La mayoría de esa movilidad transnacional es intracontinental, particularmente en Europa, y eso se explica por los tamaños reducidos mediamente de los países europeos, y también por razones políticas, la libre circulación en Europa, sin necesidad de pasaporte y visado por los ciudadanos europeos, es algo que he estudiado algún tiempo antes de empezar este proyecto. Eso se ve muy bien en ese gráfico, que es una especie de cluster análisis, más técnicamente es Community Detection Algorithm, que muestra los flujos más importantes y que destacan de una distribución casual de los flujos. Y se ve que el mundo se divide en 6 clusters y corresponden más o menos a los continentes. La situación es un poco más fluida en Asia, donde hay, de hecho, 3 clusters, uno enfocado en China y Australia, uno en el Oriente Mediano, el Medio Oriente, y uno alrededor de Rusia, el clúster de Eurasia. Por lo que me llamó mucho la atención cuando hicimos ese análisis es que América Latina va con América del Norte.
O sea, los latinoamericanos viajan más bien a América del Norte y viceversa que a Europa. O sea, el vínculo de movilidad, porque la idea subyacente es que los viajes hablan de proximidad entre países. La proximidad de América del Sur es sobre todo con América del Norte. Hablamos de desigualdad, porque eso era el tema hoy, ¿no? Bueno, el parámetro principal con el cual se estudia la desigualdad es la desigualdad económica. Y una manera de ver la desigualdad económica es de verla a través de la distribución de los ingresos medios por países, between country inequalities. Voy a ver lo mismo en términos de inequalities, no de ingresos, sino de nombre de viajes medios, viajes internacionales medios por países. O sea, que todos los países, se puede pensar que el número de viajes, el nombre de viajes que existen, se pueden relacionar al tamaño de la población. Según vosotros, ¿cuál es más desigual? ¿La distribución económica, la distribución de los ingresos o la distribución de los viajes? Bienvenidos. Ya empezamos a hablar de igualdad. Yo creería que... Pues los viajes. Sí. Esta es la distribución. Desde el prejuicio... Claro, la retórica. Esta es una distribución, una función de densidad del GDP per cápita en PPP, Purchasing Power Parity, en 2016. Ya ves que hay una mediana de sobre $12,000 por año y claro, la distribución está muy sesgada hacia la izquierda, ¿no? Hay pocos países ricos y muchos países más bien cerca de la mediana. Ahí está Argentina, pensaba que estaba más bajo, la verdad, pero eso es World Bank. Depende del año. ¿Qué año se Depende del año y el mes. Ay, qué triste. Pero se mira la distribución de los viajes medianos por persona, esa es la situación. O sea que Argentina, la distribución es incluso más sesgada. O sea que hay pocos países donde hay muchísimos viajes y muchos donde hay pocos. Ya ves la diferencia de las dos curvas. Y la mediana son medio viaje, un viaje cada 2 personas en los países del mundo, en los 196 países que hemos analizado, por los cuales tenemos datos. Y en Argentina es incluso menos, 0.4 viajes por persona en 2016. Y podemos trasladar esto, como hablamos de desigualdades, en curvas de Lorenz o coeficientes de Gini. Y eso es el Gini. A la izquierda tenemos el Gini de los GDP per cápita, de los ingresos, ¿cómo se dice? El PIB, PIB por cápita, el PIB por cápita, Bruto Interno, Bruto Interno, PBI. Y ves que la curva de, a ver si puedo manejar esa curva aquí, no se ve, a ver si lo consigo. A ver, la curva aquí está más sesgada. Hay que llegar hasta el fondo, el último cuartil, para ver que se sube. Esta se sube un poco antes. No sé si conocéis, espero que sí, los trabajos de Branko Milanovic, que es uno de mis mitos en el mundo de economía, y podemos simular el concepto 2 de desigualdad del cual habla Milanovic, según el cual por tamaño de país el Global Income Gini es de 0.45 y si calculamos el Global Mobility, Transnational Mobility Gini es 0.75, esta curva aquí es 0.075. Entonces la diferencia es aún más grande, incluso hay más diferencia entre países en términos de la
capacidad de moverse transnacionalmente de su población. Y claro, riqueza y viajes van juntos, ¿eh? Se viaja cuando se tiene dinero, pero no es el único criterio, la única razón. Los países de Latinoamérica van por aquí. A ver, Argentina está aquí, México está aquí, Brasil está aquí, Colombia, Perú, más bien por aquí. O sea, están debajo de la línea de regresión, el R.46, están debajo, o sea que podríamos esperarnos que estén un poco más por arriba. O sea, hay menos viajes de los que se podía imaginar en términos de la riqueza media del país. Bueno, voy un poco rápido porque tengo poco tiempo. Paso al segundo estudio. El segundo estudio es un estudio micro, más clásico, si queréis, basado en encuestas de población. Y habla de un concepto que introducí hace una decena de años, el concepto de SpaceSet. ¿Qué es SpaceSet? SpaceSet es el complejo de los lugares donde cada uno de nosotros ha estado en su vida y que tienen algún sentido porque ha viajado, ha estado, ha vivido y constituyen un poco nuestras geografías personales. Cada uno de nosotros tiene una especie de patrimonio espacial. Es la idea de una riqueza espacial de los sitios que conocimos. Un colega mío, Juan del Verano, me dijo, pero eso es el My Map de Google. Yo no lo sabía. O sea, en Google hay una función, My Maps, donde puedes poner flechitas en los lugares donde has estado y Google te calcula la distancia y más bien, eso no lo sabía. Pero esa es un poco la intuición, ¿no? Pones flechita en los lugares donde has estado. Sí, donde querés estar. ¿Eh? Ah, esa no sabía. Sí, también. Pero de manera factual. Hay una materialidad que se impone. Y se podría conectar lo que, donde te gustaría ir y dónde has estado y notar la diferencia con intuición. Entonces, distingo tres dimensiones de SpaceSet. Uno es el tamaño. Pensamos en términos de países para simplificar. ¿En cuántos países has estado? La extensión. ¿Cuál es el viaje más largo que has tenido? Y el enfoque, que es la dimensión subjetiva, ¿cuál es el lugar o cuáles son los lugares importantes para ti? Podemos distinguir los que dicen, bueno, mi país, y los que dicen mi país y Italia, mi país o el país donde vivo y el país de donde nací. Y esas cuestiones las he puesto a muestras representativas de tres países. He sacado tres encuestas entre noviembre de 2015 en marzo de 2018 en Italia, Francia y Alemania. Os paso los detalles de las encuestas porque no tenemos tiempo. Voy a los resultados. Eso es una especie de mapa de los países donde han viajado más del 10% de los franceses y los italianos. Y ves como el enfoque está a torno de Europa, con algunas proyecciones a Estados Unidos, y a Egipto y a Tunisia, para los dos, y un poco más, los franceses han viajado un poco más, ha ido a Turquía, ha ido también a Canadá, pero Latinoamérica está fuera, nadie ha viajado a Latinoamérica en Europa. África, olvídate, debajo del Magreb. Asia tampoco. O sea, hablamos mucho de globalización, pero la experiencia directa del mundo se queda bastante reducida. Los alemanes son un poco distintos. Los alemanes, los franceses. esos eran franceses a la izquierda y italianos a la derecha. Los alemanes son distintos. La mediana de los países visitados en su vida por los alemanes es 12 países, que no es poco. Para los franceses y italianos son 5 y 4. Los alemanes han viajado, el viaje más largo lo han hecho medianamente a 6.000 kilómetros de distancia. Creo que es el continente norteamericano. Quizás no llegan, pero por lo menos a Turquía. Claro, hay mucha inmigración turca que cuenta también. Los franceses y italianos alrededor de 2.000
2.000 kilómetros, pero lo más importante para mí es esto, el enfoque. Casi el 80% de los alemanes mencionan que los países significativos donde se sienten en casa no es solo Alemania, es también otro país extranjero. Y eso es el caso solo para el 23% de los franceses y el 33% de los italianos. Claro que la inmigración cuenta, el hecho de tener una población inmigrada más consistente hace la diferencia. Héctor, Sí. lo que estás escuchando es el abrazo al principal hospital universitario, que es el Hospital de Clínicas, está a media cuadra. Para los que están del otro lado, se está escuchando una gran movilización afuera. Y es una gran... Además, ¿no? ¿Cuánto? Yo creo que 2.000, 3.000. Sí, está cortado. Así que se escuchan aplausos, gritos de eso. Bueno, todo esto se puede traducir también en Ginis y se ve como los Ginis para Alemania el nombre de países visitados, del Space Set Size es más bajo, o sea que Alemania tiene una movilidad más democrática, más gente viaja. Y se puede hacer modelos de regresiones donde se ve algo más clásico, incluso más clásico. O sea, clase social y educación. El número de viajes o de países conocidos crece de manera monotónica según las clases sociales, de la clase obrera a la clase de trabajadores independientes, de clase mediana, trabajadores independientes, clase mediana, clase superior. La clase superior tiene 5 veces más, número 5 veces más grande de países visitados, ha viajado 2.000 kilómetros más, se ha alejado del país 2.000 kilómetros más, tiene 2.5 más probabilidades de sentirse en casa o sentirse bien en otro país, en un país extranjero. Hay un pequeño efecto de género, pero no significativo, y naturalmente hay un efecto por el enfoque del haber nacido al extranjero, no ser ciudadano del país. Voy a los dos últimos estudios, que son sobre los derechos de movilidad, donde hay también mucha desigualdad. Y esta semana en Nature salió un artículo, un comentario, un editorial que ponía en evidencia cómo los investigadores del Global South están penalizados por no poder participar en conferencias y actividades de investigación en el Global North, porque los países del Global North no le dan visa, y eso es una vergüenza. Y los visados son el instrumento principal con los cuales los países regulan los viajes transnacionales, el acceso a su territorio. Ya habían estudios antes del Global Mobility Project sobre los visados, pero había estudios sobre la exención de los visados. En el Global Mobility Project hemos estudiado algo que matiza más bien la diferencia o la manera de disuadir los viajes de los países. Y eso es a través del coste, porque cuando se aplica, se pide un visado a un país, el país te dice, sí, claro, tiene que rellenar un formulario y pagar 10, 20, 50, 80 dólares. Y ese coste es una manera de alejar la posibilidad o disuadir la posibilidad de viajar. Entonces hemos creado un Global Visa Cost Dataset que recogió la información en 2019, justo antes de la pandemia, del coste de todos los visados de todos los países sobre que reciban aplicaciones o solicitudes de viajar a ese país de ciudadanos de todos los otros países. De nuevo, es una matriz de 190 países para 190 países emitidores de visas y solicitantes de visas.
O sea, tenemos la información sobre 31.000 parejas, o no sé cómo decir, Claro, combinaciones de países. Cuentan distintos según el país que se aplique. Claro, si aplicas a Senegal o a España o a Pero Camboya. depende desde dónde. Senegal dice, bueno, Senegal, argentino, pagas $10. Camboya te dice $20. Y según el tipo de visado, también hemos estudiado visado de turismo, visado de trabajo, visado de reunificación familiar y otros tipos de visados. Y todo esto está en el Global Visa Cost Dataset. Y se puede analizar esta array, porque finalmente es un array. O sea, porque tenemos la información sobre argentinos que quieren ir a Senegal, pero también tenemos de senegaleses que quieren irse a Argentina. O sea, la información la tenemos cruzada. Y allí se encuentra mucha desigualdad. O sea, el costo mediano del ciudadano de Europa del Oeste, un francés, un alemán, un holandés, que quiere ir en todos los otros países del mundo, mediamente es $18. El coste por un latinoamericano que quiere marcharse al resto del mundo es $35. Y el coste para un indiano, un pakistano, un bangladeshi es mediamente $58. Eso independientemente, es una media por el resto del mundo. Ettore, te están haciendo una pregunta Sí. en el chat, si querías responder. No sé cómo hacer. A ver, tengo... ¿Se puede dejar para luego? Sí, sí, dale, Sí. decirles eso. Vale. Eso se puede parametrar al nivel de vida, claro, al coste de la vida en los países. Y la diferencia se hace incluso más brutal, porque si eres pues pedir un visado para ir al extranjero, mediamente te hora de trabajo. Si eres pues, italiano, 2 horas de trabajo. Si eres argentino, me parece medio día de trabajo. Si eres congolés o pakistano, pues hasta de 25 a 70 días de trabajo. O sea, eso es una manera brutal de disuadir los viajes. No solo el problema del coste del viaje, pero también el coste de pedir la autorización de viaje. Y dejo de parte el hecho de que te den la autorización, que eso ya es otra cosa. Eso. Ya. Y solo hay un país, por lo que nos resulta, puede ser que nos equivocamos, que te devuelve el dinero si haces una aplicación y no te autoriza. Ese país es Chile. Curiosamente... No los vamos a usar como modelo. No. Las diferencias son incluso más grandes si mides la misma cosa por los visados de trabajo, porque también hay más control y más intención de disuadir la petición de visado de trabajo. Y el extremo, me parece, es el para República Centroafricana. Hace falta, República Centroafricana, 177 días de trabajo para pagar la petición de un visado de trabajo al resto del mundo. Entonces, eso es nunca he visto un gráfico de desigualdad tan claro. El coste de los visados de viaje turístico crece de manera lineal o disminuye de manera lineal según la riqueza del país. O sea, más rico es el país y menos le cuesta. Más pobre es el país y más le cuesta. Y eso sin parametrarlo al nivel de vida. O sea, hemos llamado esto the Matthew Effect del costo del viaje. O sea, ¿sabéis? El Evangelio de Mateo. Lo que tienen será dado, lo que no tienen les será quitado lo que tienen. Eso es el Matthew Effect del coste del visado. Voy al último estudio. Ese es un estudio que todavía no está publicado. Tampoco hemos terminado la colección de datos, pero ya tenemos suficientes datos para
presentar algo y me gustaba también presentarla a vosotros porque es un estudio más bien micro sobre los visados y se enfoca sobre un país, Alemania. Hemos medido cuánto tiempo hace falta para tener cita para que te den un visado. Porque el proceso de petición de un visado es, pues, tienes que pedir cita, tienes que pagar y luego tienes que esperar que te digan si tienes el visado o no lo tienes. Sabemos el coste, pero no sabemos cuánto tiempo hace falta. Y ahora estamos midiendo este tiempo para un país específico, que es un país importante. Alemania es el segundo país en el mundo por nombre de flujos de inmigrantes, después de Estados Unidos, el sexto país en términos de turismo. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho mirando a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, donde hay una lista de todos los consulados alemanes en el mundo. Y si simplemente haces clic en cada uno de estos, tienes acceso a la posibilidad de preguntar un visado. La intuición es que vamos a hacerlo de manera sistemática durante 6 meses, una vez a la semana, variando el día de la semana, y gracias a nuestro informático que ha organizado un sistema automático para hacer esta solicitud. Y todavía ya hemos hecho 5 meses, o sea, 25 colecciones de datos por consulado. Es un poco más complicado, lo he simplificado porque hay que contestar a un CAPTCHA y hemos encontrado la manera, nuestro informático ha encontrado la manera de contestar a este CAPTCHA. Lo tienen que vender ya. Sí, y tengo que deciros, y esto no cubre todos los visados, porque eso cubre el 62% de los visados. Hay otros visados por los cuales hay que enviar un mail. Y hemos pensado también enviar esos mails, pero luego hemos dejado, pues, también por razones éticas, porque había un elemento de decepción, ¿no? Le envías un mail diciendo, me llamo Ramón Marimón, vivo en Rosario, mi pasaporte es esto, ¿cuándo me dan cita por el...? Claro, está saturando un sistema. Está saturando un sistema que tendría que encargarse de gente real. Entonces le hemos dejado. Aunque esto simula, ¿sabes? Cuando se hace estudio de discriminación, enviar currículum falsos. Bueno, lo hemos dejado. De toda manera, con el sistema automático del CAPTCHA, que es automático, que no necesita ninguna persona en el consulado que trabaje en esto, cubrimos 85% de todos los países donde hay un consulado alemán y nos parece suficiente para llegar a algunas conclusiones importantes. Primera conclusión, el 40% de los pedidos, que hablamos de Alemania, que tiene fama de ser un país bastante eficiente, no te dan cita. Dice, no hay cita disponible, o sea, vuelve a intentar. Y la plaza más larga hasta ahora es en Angola, te dan cita 90, casi 100 días después de la solicitud. Y hay una gran variedad, una gran variabilidad del tiempo de espera. Hay países donde mediamente en 1, 2, 5, una semana, una semana te dan cita, pero hay países, como he dicho, Angola, Madagascar, Burkina Faso, vuelva dentro de 3 meses. Y hay países donde siempre nos dan cita y países donde casi nunca te dan cita. Y entonces hay grande variabilidad, o sea, también en la probabilidad de tener una cita. ¿Y qué explica esa gran variabilidad? Hay un factor que lo explica mucho, que es la riqueza del país. Otra vez. O sea, más pobre el país y más raro, más difícil es que te den una cita. Y eso explica de nuevo la función disuasora de los visados para los viajes transnacionales.
Si hacemos un scatter plot del rapporto, de la relación entre riqueza del país y días de espera por un visado, sacamos esto. Y no es tan... Hay algún problema. El problema son los países europeos. Y es muy raro que los países europeos estén aquí. Es muy raro que en los países europeos se pueda pedir visado, porque si vives en Bulgaria o en Cipro, en Austria, y eres austríaco o búlgaro o cipriota, no necesitas visado para ir a Alemania. Entonces, al consulado alemán de Sofía o de Viena van los no europeos, van los refugiados, van los irregulares. Y eso explica por qué lo dejen esperar tanto. Si quitamos esos países, la relación es más fuerte. Y esos son los modelos de regresión, incluyendo más predictores, más el día de la semana, el tipo de visado, el tipo de consulado y la región de origen. Y se ve que, de toda manera, el efecto pobreza del país influye, o sea, más pobre el país y más días hace falta esperar porque te den cita. Los países africanos están discriminados, se puede decir así. Curiosamente, más discriminados están los países norteamericanos, o sea, Canadá, Estados Unidos y México. Pero eso se explica porque no son los canadienses, los norte o los americanos del norte, son los que residen, son los irregulares, son los que provienen de Centroamérica y que llegan a esos países y piden un visado para ir a Alemania y lo ponen en la lista de esperas, lo disuaden diciendo, bueno, vuelve dentro de 3 meses y ya veremos. Son visados de viaje, nada. Son visos de viajes. No, esos son visos de todo tipo de viaje de corto plazo y largo plazo. Y sí. Tiene alguna frase muy hermosa que puede epigrafiar algo de esto, que es: los pobres pagan con su tiempo. Sí, ¿No? me gusta y sabemos mucho. Que el tiempo es plata. Claro, ¿no? claro. Ya os he enseñado lo que quería enseñaros en términos de resultados de esos proyectos. Creo que globalmente eso es una manera de utilizar datos un poco diferentes en estudio de migración, estudio de desigualdad, estudio de globalización. Es una manera también de hablar de migración sin hablar directamente de migración, que es algo que me gusta porque pertenezco a los que piensan que hay que demigrantizar los estudios migratorios, porque si no contribuimos a la estigmatización de los migrantes. Y se encuentran también resultados un poco inesperados. Hay muchos retos. El reto es buscar datos que a veces cuestan, pero si no cuestan tiempo para sacarlos. No he hablado del tiempo que nos ha necesitado colectar todos los datos sobre los visados. 1 año de 2 personas yendo a páginas web de consulados, de ministerios, en idiomas diferentes. El reto ahora es buscar datos viejos, eso lo me gustaría hacer, especialmente antes de que todo esté digitalizado, y también juntar datos macros con datos micros. Y parte del proyecto MIGMOPS es también hacer enfoques cualitativos que ponen en resalto las diferencias que hay. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se pide un visado? ¿Cuál es la historia de vida detrás de pedir un visado? Y quiero llegar a una conclusión poniendo poniendo en resalto tres razones para estudiar la movilidad transversal. La desigualdad la posibilidad de viajar es una desigualdad importante que hace el mundo menos global de lo que podría ser, teniendo en cuenta los medios
técnicos del cual podríamos disfrutar. El transnacionalismo es una fuente de cambio cultural. Ya tenemos bastantes estudios que muestran que la gente que ha viajado, a pesar de su nivel de estudio, de su clase social, tiene una sensibilidad para los retos globales de la humanidad. Y una tercera fuente de interés es que la desigualdad, cuando uno se encuentra con las dificultades de viajar y las desigualdades a las posibilidades de viajar, se da cuenta de las jerarquías que existen en el mundo. Eso he sacado esta citación del último artículo de Branko Milanovic, que dice exactamente esto. O sea, es cuando pides un visado o quieres comprarte un pasaje de avión, te das cuenta de dónde estás en la jerarquía global, de la estratificación global de la población humana. Y ahí me paro, y aquí tenéis la página web de donde se pueden descargar los datos que hemos sacado, la base de datos del Global Meetings Project, también una bibliografía básica de lo que hemos publicado en este proyecto. Y si queréis, que voy a compartir esta presentación. Gracias.